Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Se advierte encarecidamente a los padres. Príncipe de la nada. Summi miró al vacío con sospecha. ¿Sí? ¿Y por qué te preocupas tanto por mi bienestar? La voz permaneció en silencio por un momento y luego respondió con nostalgia. Hace muchísimo tiempo que no hablo con nadie. Dado que no quieres hablar a menos que el tema esté relacionado con la supervivencia, mi forma de hablar o mis orígenes, mejor me inclino por tus deseos, ¿no? Ese tipo definitivamente no es un simple perdido. ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Es humano de verdad o solo finge serlo? Summi pensó un momento y luego dijo, supongo. Y ya que estamos hablando, ¿cómo es que podemos hablar? Esperaba que la voz cambiara de tema o ignorara la pregunta, pero para su sorpresa, realmente respondió. No estoy muy seguro. Esto tampoco me había pasado nunca. Después de un rato, añadió vacilante. ¿Has encontrado quizás un trozo de espejo roto en alguna parte? Algo hizo clic en la mente de Summi. Espejo roto, bestia del espejo, bestia, el reflejo ascendido. El fragmento de espejo que la extraña criatura había dejado atrás aún estaba dentro del cofre codicioso y manchado con su sangre y tonterías. Así que el dueño de la voz era el creador del reflejo asesino que Summi había encontrado en el juicio final. Eso le había dado tantas preguntas como respuestas. Pero en ese momento no podía pensar en ello porque la presión del defecto ya estaba creciendo en su mente y lo obligaba a hablar. Ahora que lo dices, sí, hace poco encontré un trozo de espejo roto. Con la palabra bestia escrita con letra infantil. La voz permaneció en silencio por un rato y luego preguntó en voz baja. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo encontraste exactamente? Summi no respondió lo suficiente como para poder hacerlo, luego habló de mala gana. Ese fragmento de espejo lo dejó una criatura poderosa que maté. Lo llevé conmigo, pensando que podría ser importante. Esta vez, la voz se quedó en silencio por un tiempo especialmente largo. Cuando finalmente habló, había un atisbo de angustia en ella. El dueño de la voz se esforzó por contenerla, pero su dolor parecía demasiado profundo como para no filtrarse en sus palabras ni siquiera levemente. Así que está muerto. Ya veo. Luego, todo volvió a quedar en silencio. Summi se tensó. Después de un rato, preguntó con cautela. Tú, no te vas a enojar conmigo por matar a tu mascota, ¿verdad? Un profundo suspiro resonó desde el vacío. ¿Enojado y contigo? ¿Por qué iba a estarlo? No tienes la culpa de lo que nos pasó. Summi se estremeció, sospechando que quien quiera o lo que fuera que había sido responsable de que la bestia del espejo se separara de su creador, y finalmente muriera por su mano, era extremadamente afortunado de que el dueño de la voz se hubiera convertido en uno de los perdidos. Luego preguntó con cautela. ¿Qué era exactamente? Nunca había visto una criatura así. La voz parecía más en control de sí misma cuando respondió después de unos largos momentos. Una manifestación de mi habilidad de aspecto. Una especie de eco, podría decirse. Lo creé cuando era solo un niño solitario. Estuvimos juntos mucho tiempo, antes de que ya no estuviéramos. Summi inclinó la cabeza y luego frunció el ceño ligeramente. ¿A qué te refieres con un niño? ¿Un niño con una habilidad de aspecto? La voz se rió amargamente. Ah, eso, tuve mi primera pesadilla a los 12 años. Es raro, pero a veces ocurre. Aunque pocos niños sobreviven a la prueba. Summi parpadeó. Me enviaron a la pesadilla a los 12 años, solo un año más joven que yo. Sabía que, en casos extremadamente raros, las personas infectadas por el hechizo estaban fuera del rango de edad habitual. Toda la primera generación de los despertados lo había estado, por ejemplo. Y había casos de esta anomalía hasta el día de hoy, aunque generalmente le ocurría a alguien mayor de lo habitual, no a alguien más joven. Parecía que ambos tuvieron bastante mala suerte. Se aclaró la garganta y luego dijo torpemente. Bueno, lamento mucho su pérdida. Si le sirve de consuelo, la criatura intentó decir algo antes de morir. Nunca dejamos de buscar. Algo así. La voz, sin embargo, no respondió. Parecía que su dueño había agotado de nuevo toda su esencia del alma, o lo que fuera que le permitía comunicarse con Summi, y ahora estaría ausente unos días más. Summi suspiró. Maldición. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle cómo sobrevivir a las malditas estrellas. Más estratégico con la forma en que elige sus palabras, maldita sea. Summi pasó unos días más desplomándose en el vacío. Para entonces, le costaba recordar cómo se sentía no caer. La oscuridad parecía eterna y omnipresente, como si siempre hubiera estado allí, en su abrazo vacío, y toda su vida real fuera solo un extraño sueño. Quizás lo fue. No lo era. Estaba casi seguro. Para cuando la voz regresó, el vacío había cambiado ligeramente. No solo las luces distantes y brillantes estaban ahora más cerca y brillantes, sino que también parecía que el aire se calentaba. Summi estaba en su lugar habitual, sentado con las piernas cruzadas en el centro del cofre del tesoro y entrenando para controlar mejor el flujo de esencia de las sombras. Mientras tanto, su brazo roto se curaba. Ya podía mover los dedos, pero el proceso estaba lejos de terminar. Ya estaba a medio camino. Summi se curaba mucho más rápido que los humanos mundanos, e incluso que otros despertados. Estaba seguro de que en una semana, más o menos, podría quitarse la férula y volver a usar la serpiente correctamente. La voz se quedó allí un rato y luego dijo, no tuvimos tiempo de discutir las llamas divinas la última vez. Summi asintió. En efecto. Entonces recordó algo y preguntó, por cierto, ¿cómo te llamo? ¿Tienes nombre? Es un poco incómodo seguir pensando en ti simplemente como la voz. La voz se rió. ¿Un nombre? Supongo que tenía un nombre. Summi suspiró. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa?
El vacío permaneció allí un rato y luego respondió divertido. Mordred. O, mejor dicho, el príncipe Mordred, supongo. Sumni abrió y cerró la boca un par de veces, luego preguntó con sospecha en su voz. ¿Príncipe? ¿De qué eres príncipe? Mordred se rió. Nada. Soy un príncipe de nada. Nada en absoluto y hacer o morir. Sumni miró hacia la oscuridad con una expresión incrédula y luego se encogió de hombros. Claro. Como sea. Un placer conocerlo, Su Alteza. Por cierto, me llamo Sinsol. Lamentablemente, no soy un príncipe, pero soy bastante conocido. Sin embargo, en silencio, pensó. ¿El joven príncipe que los engendros de los sueños se habían llevado? Ajeno a sus sospechas, Mordred dudó y luego preguntó cortésmente. ¿Sinsol? ¿Qué nombre tan raro? Summi hizo una mueca. Sí. Mi madre tenía una, pensándolo bien, olvídalo. ¿Vas a hablarme de la llama divina o no? El príncipe de la nada guardó silencio un momento y luego dijo. No hay mucho que contar. El calor de esas llamas es mortal. A menos que tengas alguna forma de volar, estás en serios problemas. Lo cual, supongo, no tienes, de lo contrario, no estarías en este aprieto, para empezar. ¿Verdad? Bueno, supongo que no se puede discutir con la lógica del sonido. Summi suspiró. Puedo controlar la dirección de la caída, pero sí, no hay vuelo real. Dudó un momento y luego añadió a regañadientes. Por si sirve de algo, mi habilidad de aspecto me permite volverme incorpóreo, así como teletransportarme a distancias cortas. Realmente no quería compartir los detalles de sus poderes con el misterioso príncipe, pero en ese momento no le quedaba otra opción. Mordred obviamente sabía más sobre el cielo inferior que Summi, así que su consejo era vital. El príncipe perdido pensó unos instantes y luego dijo, volverse incorpóreo evitará que el calor te queme, pero no te salvará de la llama divina. Sin embargo, no todo está perdido. Aunque no puedes volar, tienes cierta movilidad. Con un poco de suerte, podrías esquivar las conflagraciones. Summi miró hacia la oscuridad con una expresión resentida. Eso ya lo he descubierto yo mismo. Dime algo que no sepa, genio. El vacío se rió entre dientes. Bien. Pero solo porque lo pediste amablemente, luego desapareció. La cara de Summi se crispó. Maldita sea. Voy a matar a ese bastardo. Pero un segundo después, la voz de Mordred resonó de repente desde la oscuridad. No, no. Aún hay tiempo. Estaba pensando y se quedó en silencio unos instantes y luego dijo vacilante. En realidad, existe un camino a través de la llama divina. Una grieta vacía en el tapiz de estrellas donde no queda nada. Si la encuentras, podrías sobrevivir. Aunque le costaba controlar sus emociones últimamente, Summi se esforzó al máximo por reprimir la ira infundada y calmarse. Cuando habló, su voz sonó casi serena. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿A qué distancia estoy de la grieta? Mordred suspiró. ¿Cómo iba a saberlo? No es que sepa exactamente dónde estás. Es más, nunca he logrado encontrar la grieta yo mismo. El cielo inferior es vasto y mortal, después de todo y, entonces, él también estaba explorando este abismo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí fuera, más allá de las estrellas falsas? Summi inclinó la cabeza y preguntó con cautela. Si nunca lo encontraste, ¿cómo sabes que está ahí? El vacío permaneció en silencio un rato. Al cabo de un rato, cuando Mordred volvió a hablar, su voz sonó distante y débil. La lágrima, debería estar cerca de la lágrima. Creo, con eso, Summi sintió que estaba solo otra vez en la oscuridad. Esta vez, el misterioso príncipe había desaparecido por completo. Se quedó sentado sin moverse por un rato, mirando fijamente la infinita nada del cielo de abajo. Cerca del desgarro y el hilo del destino también apuntaba hacia la desgarradura. A algún lugar muy cercano a su centro. Si la grieta en el campo aniquilador de las llamas divinas tenía algo que ver con el hilo dorado, entonces Summi tenía muchas más posibilidades de encontrar el camino a través de las estrellas despiadadas que Mordred. Y en realidad, ya lo tenía medio encontrado. Mirando hacia abajo, Summi suspiró y cerró los ojos nuevamente, volviendo a la interminable rutina de hacer circular la esencia de las sombras a través de su cuerpo. Pasó un día tras otro. Cuanto más se acercaba Summi a las estrellas que lo aniquilaban, más tranquilo se sentía. Ahora que el peligro mortal se acercaba, su mente no tenía tiempo ni razón para destruirse lentamente. La absoluta nada del vacío que la había asaltado también estaba mucho menos vacía ahora. No solo estaba lleno de amenazas, sino también de calor y luz. Y sombras y Summi se había quitado los elementos de cuero del sudario del titiritero y había desatado las tiras de su prenda superior. Desnudo hasta la cintura, meditaba en la oscuridad, con la serpiente del alma enroscándose alrededor de su cuerpo pálido y ágil. Debido a la dieta estricta, consistente en comer únicamente la carne venenosa de un demonio muerto, prácticamente no le quedaba grasa. Su piel lucía un poco febril y se tensaba sobre sus músculos delgados, creando una imagen a la vez espléndida y un tanto inquietante. Su brazo roto casi había sanado, así que se quitó la férula y dedicó un tiempo diario a hacer ejercicios sencillos para recuperar su fuerza anterior. Sin embargo, debía tener cuidado de no forzarlo demasiado pronto. El plan para sobrevivir al campo estelar se iba formando poco a poco en su mente. Iba a ser una apuesta arriesgada, pero Summi no iba a rendirse sin hacer todo lo posible por sobrevivir. Y su confianza se vio reforzada en cierta medida por el hecho de que, muy probablemente, había descubierto la grieta de la que Mordred le había hablado. Siguiendo la dirección de la cuerda dorada del destino que prácticamente había sido grabada a fuego en su mente, Summi estudió un grupo particular de estrellas durante una semana entera antes de finalmente notar algo que parecía un pequeño, casi imperceptiblemente minúsculo espacio en el vasto tapiz de incontables luces brillantes.
Confiando en su juicio, invocó el ala oscura y la usó para empujar el cofre del tesoro hacia ese grupo en particular. Por suerte, ya no estaba muy lejos, probablemente porque había intentado seguir la cuerda dorada desde el principio de su caída. A medida que pasaban los días y las estrellas se hacían aún más grandes, Sumri estaba más o menos seguro de que el pequeño hueco estaba, efectivamente, allí. Y también se había agrandado un poco. De lo que no estaba seguro, sin embargo, era de su capacidad de alcanzar la grieta sin ser incinerado por el calor aniquilador de la llama divina. El campo de estrellas falsas era vasto, y la grieta, diminuta en comparación. A la velocidad a la que caía, errarla sería demasiado fácil. ¿Pero qué opción tenía? ¿Hacerlo morir? Bueno, ¿cuándo había sido diferente? Estrellas despiadadas. Después de más de 3 semanas de caer al cielo de abajo, al menos Sunmi pensó que había pasado tanto tiempo, suspiró y se puso de pie, balanceándose sobre el cofre del tesoro que se balanceaba peligrosamente. Su cabello estaba empapado de sudor y su piel brillaba bajo la penetrante luz blanca de las estrellas que se acercaban. Ya no parecían puntos blancos en la infinita oscuridad del abismo. En cambio, cada uno era del tamaño de un puño, rodeado de un halo furioso y cegador. El calor que permeaba el vacío era sofocante. Sunmi contempló el océano de llamas blancas que se extendía bajo él. Si esto era lo que quedaba del infierno de fuego celestial tras miles de años ardiendo en un vacío, se estremeció al imaginar cómo habría sido justo después de que el martillo del castigo divino cayera sobre la tierra ancestral. Su mirada estaba fija en un pequeño espacio vacío entre varias estrellas radiantes. La grieta. Este era su objetivo. Mientras Sunmi miraba fijamente la pequeña área de vacío en medio del vasto campo de llamas, el vacío de repente habló. ¿Tienes, qué tatuaje tan grande tienes? Sunmi miró la oscuridad y luego se encogió de hombros. ¿Qué pasa con eso? Mordred se quedó allí unos instantes, como si no estuviera seguro de qué decir, y luego preguntó divertido. Sunles, ¿alguna vez has estado afiliado a una pandilla, por casualidad? Sunmi levantó una ceja. Claro que no. ¿Acaso todos los plebeyos parecen pandilleros desde su alto trono, su alteza? El vacío se rió. No, supongo que no. Sunmi continuó. En todo caso, las pandillas me odiaban. Después de todo, a esos brutos sin cerebro como ellos no les gusta que un tipo listo como yo los extorsione y los enfrente entre sí. ¿Y qué? El príncipe de la nada parecía quedarse sin palabras. Eres una persona muy interesante. Sunmi miró al vacío con expresión de disgusto. Oye, sé que soy increíble en casi todos los sentidos, pero no me gustan los chicos, Tú eres un chico, ¿verdad? Si no, supongo que podemos hacer algo. Sunmi comenzó a pensar por un momento. Dijo que es un príncipe, no una princesa ¿y si solo está mintiendo? Mordred permaneció en silencio un momento y luego respondió con una risa extraña. Soy un hombre, la mayor parte del tiempo. Sunmi entrecerró los ojos, ligeramente perturbado por la extraña redacción. ¿Cómo podía alguien ser solo hombre la mayor parte del tiempo? Mordred cambió de tema. ¿Estás preparado para lo que está por venir? En lugar de responder, Sunmi señaló el océano de estrellas despiadadas. Mira allí. Cuando el príncipe perdido habló, su voz sonó extrañamente arrepentida. No lo veo muy bien. ¿Qué pasa? Ah, cierto. Sunmi dudó unos segundos y luego dijo. Creo que encontré la grieta de la que me hablaste. Mordred preguntó con sorpresa en su voz. ¿En serio? ¿Lo encontraste? Sunmi se encogió de hombros. Ya veremos. Dijiste que debería estar debajo de la lágrima, ¿verdad? Como caí justo en ella, es posible que tenga razón. El vacío permaneció allí, y luego dijo en un tono sombrío. ¿Y si no lo eres? Sunmi sonrió. Entonces no ha sido muy agradable conocerte. En fin, ¿y algo más que quieras decirme antes de irte? Dudo que tengamos la oportunidad de volver a hablar antes de que llegue a las estrellas. Mordred pensó unos segundos y luego dijo. Puede que no pueda contactarte después de eso. Así que, buena suerte. Sunmi levantó una ceja. ¿En realidad? La voz del vacío respondió después de una larga pausa. Sí. ¿Por qué? Él negó con la cabeza. Nada, en realidad. Solo pensé que estabas atrapado en algún lugar ahí fuera, más allá de las estrellas. Mordred se rió entre dientes. No. Estoy atrapado en otro lugar. Su voz se volvió extrañamente distante. Entonces, un susurro casi inaudible llegó a los oídos de Sunmi. Espero, sobrevivir, sin sol. Entonces, el príncipe perdido desapareció, dejando a Sunmi sola en la oscuridad una vez más. Él suspiró. Yo también. Espero sobrevivir también. Después de que Mordred desapareció, Sunmi esperó un poco y luego rompió la regla que había establecido para sí mismo por segunda vez desde que comenzó esta expedición. Invocó otra memoria que debería haber estado vinculada solo a Mongrel. El manto del inframundo. La intrincada armadura de ónice se tejía con chispas de oscuridad y lo cubría de pies a cabeza. Sunmi no estaba acostumbrado a usar su casco cerrado, pues solía usar la máscara del tejedor, pero no le resultaba incómodo. Sin embargo, su campo de visión se vio ligeramente reducido. Espero que nadie pueda verme tan lejos en el abismo. Allí afuera, en el cielo, sentía que nadie, ni siquiera aquellos que estaban en sintonía con las revelaciones, podían escudriñar sus secretos y descubrir algo sobre ellos. Y la única excepción a la regla era el mismísimo príncipe de la nada. Pero ya no estaba. El manto poseía 2 encantamientos que probablemente resultarían de gran utilidad pronto. El atributo inquebrantable de la armadura le otorgaba una alta resistencia contra diversos tipos de daño elemental, incluido el fuego. Apenas segundos después de ponérselo, Sunmi sintió que el calor sofocante se disipaba, reemplazado por una agradable frescura.
¿Cuánto tiempo duraría esa frescura? No lo sabía. El encantamiento Piedra Viva, por otro lado, permitía que el manto del inframundo se reparara a sí mismo mientras se usaba. Esta característica entraría en juego más adelante, ayudando a Sunny a protegerse incluso después de que la llama divina se intensificara lo suficiente como para dañar la armadura de Ónice. Finalmente, invocó la visión cruel y la colocó en su cinturón. Y todos los preparativos ya estaban hechos. Mirando hacia abajo a través de la estrecha ranura de la visera, Sunny suspiró. Ahora, todo dependía de su resistencia, de su suerte y de lo profundas que fueran sus reservas de esencia de las sombras. En la absoluta oscuridad del vacío, más profundo de lo que incluso los recuerdos de un cielo azul podían alcanzar, un cofre del tesoro agrietado se desplomaba hacia un océano de abrasadoras llamas blancas. Su parte inferior estaba bañada por una luz furiosa, mientras que su tapa se hundía en las sombras más profundas. Volutas de humo se elevaban lentamente de su madera humeante, y las tiras de hierro que la reforzaban comenzaban a brillar lentamente, tornándose anaranjadas. Sunny, quien se había convertido en una sombra y se escondía de nuevo en la tapa del demonio muerto, se sentía bien, por ahora. Hasta que el cofre del tesoro fuera destruido, estaba protegido del contacto directo con la luz de la llama divina. ¿Pero cuánto tiempo duraría el cadáver del imitador? Pero estaba pensando en otra cosa, algo mucho más terrible. La grieta, la maldita grieta. La voy a extrañar. Océano de llamas. Sunny casi logró dirigir su caída interminable hacia el pequeño espacio entre los restos de la conflagración de la llama divina, pero en esa increíble escala, incluso el más mínimo error estaba destinado a alejarlo a muchos kilómetros del objetivo. Y un error que inevitablemente había cometido, ya que no había lecciones sobre cómo navegar en vacíos eternos, especialmente sin ninguna herramienta excepto sus propios dos ojos. Maldita sea. Justo debajo de él, acercándose rápidamente, había un océano de luz, calor y fuego devastadores. Las conflagraciones en sí eran bastante pequeñas, de no más de una docena de metros de diámetro, y se dispersaban caóticamente en el vacío a una distancia considerable unas de otras. Cada una parecía un orbe furioso y ondulante de llamas blancas danzantes. El espacio entre ellos, sin embargo, no era seguro. Estaba impregnado de un calor abrasador que nada podía soportar, al menos nada que Sunny tuviera a su disposición. Mientras la madera adamantina del cofre del tesoro comenzaba a arder lentamente, dudó, y luego miró la oscuridad vacía de la grieta distante en el océano de luz. Fuera por accidente o por diseño, había un punto en el campo de estrellas falsas donde no quedaban conflagraciones. Una brecha aproximadamente circular las atravesaba, prometiéndole un paso seguro. Pero ¿cómo lograría alcanzarlo? Si Sunny saltara del cofre que se desplomaba ahora mismo, probablemente podría planear hasta la grieta, la distancia era perfecta. Sin embargo, estaba bastante seguro de que el ala oscura se convertiría en cenizas al instante por el terrible calor de los restos de la llama divina. Sin mencionar que él mismo probablemente quedaría completamente cocinado dentro del manto del inframundo si permaneciera corpóreo por tanto tiempo. Con un suspiro mental, Sunny abandonó el reconfortante abrazo de las sombras. Una figura arrodillada con una intrincada armadura de onix apareció en la tapa del cofre del tesoro humeante. Arwi. A pesar de la protección del encantamiento incondicional, el aire que respiraba era tenue y abrasador. Casi sentía como si inhalara fuego. Aparte de eso, el manto del inframundo mantenía el calor a raya, y aún así, Sunny sentía que empezaba a calentarse poco a poco. No tenía mucho tiempo. De pie, levantó la visión cruel, la convirtió en una lanza, echó el brazo hacia atrás y apretó los dientes. Luego, enviando un fino hilo de esencia a los músculos de su hombro y espalda, tensó su cuerpo y arrojó la lanza reflectante. La visión cruel se adentró en la oscuridad a una velocidad increíble, iluminándose al instante con un resplandor cegador. Era extraño, el vacío estaba ahora lleno de luz, pero sin nada que la reflejara, el cielo inferior seguía luciendo negro y vacío. Solo cuando algo penetraba en el vacío, la luz se hacía visible. Un par de momentos después, la superficie reflectante de la lanza comenzó a brillar como un rayo de luz pura. Sin embargo, esto no afectó su vuelo. La lanza atravesó la oscuridad y se convirtió en una chispa distante, recorriendo casi 1 kilómetro en apenas unos segundos. Luego, sin embargo, disminuyó considerablemente su velocidad y su asta comenzó a arder. Era hora de moverse. Mientras Sunny sentía las llamas lamiendo sus grebas, contuvo la respiración y utilizó paso de sombra. La visión cruel se envolvió en una de sus sombras. Al desplegarse la sombra del rayo en llamas, Sunny salió disparado como si fuera lanzado desde una onda gigante. En cuanto abandonó la sombra, ésta se envolvió instantáneamente alrededor de su cuerpo mientras él desprendía el arma ascendida. Tonterías. Sunny se encontró volando en la oscuridad sin nada que lo sostuviera o protegiera de la exposición directa al resplandor inmolante. El manto del inframundo brilló repentinamente en el torrente de luz, calentándose considerablemente al instante. Aún no le quemaba la piel, pero sospechaba que no quedaba mucho tiempo para que eso sucediera. Sobre todo porque su impulso no solo era horizontal, sino también vertical, y se volvía cada vez más fuerte. Seguía cayendo en picado hacia el océano de llamas, acercándose a él con una velocidad aterradora. Cuanto más se acercaba, más devastador se volvía el calor. Girándose mientras caía para orientarse en el vacío, Sunny se dio cuenta de que no tendría tiempo suficiente para invocar otro recuerdo para lanzar. No había planeado usar la visión cruel para teletransportarse, así que no tenía nada más a mano. La grieta todavía estaba a varios kilómetros de distancia. ¡Mierda! La brillante superficie negra del manto del inframundo comenzaba a brillar, volviéndose incandescente poco a poco. Aún así, estaba bien por dentro.
Por ahora. Aunque un poco caliente, Sumi realmente deseaba haber pensado las cosas un poco más. Si hubiera tenido algunos recuerdos más, podría haber repetido el proceso, sin embargo, tal vez y solo tal vez y no tendría que hacerlo. Al encontrarse cayendo directamente al mar de estrellas, Sumi hizo un esfuerzo desesperado y usando la preservación, sintió de inmediato una resistencia pasiva a todo tipo de daño, con una resistencia aún mayor al fuego. Sumi sospechaba que esto se aplicaría incluso a las llamas que quemaban el alma, pero tenía precauciones incluso si no fuera así. Los encantamientos defensivos del manto del inframundo también mejoraron, lo que significó que el calor tuvo menos efecto en la armadura de Onix. Apretando los dientes, Sumi invocó la lanza de la preservación, que apenas requería tiempo para activarse, y configuró un escudo sobre su alma y cuerpo. Ya tenía cierta resistencia al daño del alma gracias al manto del inframundo, así que dividió equitativamente sus defensas entre lo físico y lo metafísico. Usó la mayor parte de su esencia de sombras para crear las barreras, por lo que sinceramente esperaba que pudieran resistir las llamas divinas incluso por unos pocos segundos. Sumi envió las sombras de Gloom y Yapi para reforzar el manto del inframundo y extendió sus manos y piernas a los lados. Intentaba crear la mayor superficie posible para aprovechar la resistencia del aire a su favor. Era experto en todo tipo de caídas y planeos gracias a su frecuente uso del ala oscura, así que esto no era algo nuevo para él. Claro que nunca lo había hecho con una armadura pesada. Hablando de eso, Sumi dudó, luego dirigió parte de su esencia restante al manto del inframundo para activar el encantamiento pluma de la verdad y hacer la armadura lo más pesada posible. Sintió que caía mucho más rápido que antes. Quería acortar el tiempo que pasaba atravesando las estrellas de llama divina. Entonces, todo lo que pudo hacer fue soportar el calor creciente y esperar y observar cómo el océano de llamas se acercaba a él a una velocidad tremenda. Ahora su vida dependía de si se quemaba o no. Cielo ardiente. Rodeado de un océano radiante, Sumi se precipitó hacia la luz. Su respiración era entrecortada y ronca, y sus ojos estaban cegados por el brillo penetrante del océano inmolante de llamas blancas bajo él. Temiendo que sus ojos quedaran cegados para siempre, los cerró, lo que ayudó un poco. ¿Hace calor? ¿Hace mucho calor? Se acercaba cada vez más a los restos del infierno divino, y a medida que lo hacía, el metal pétreo del manto del inframundo se calentaba cada vez más. Pronto, su capa exterior se tornó de un rojo brillante. Luego, comenzó a derretirse. ¡Maldición! Sumi dirigió más de su esencia restante a través de las bobinas de la serpiente del alma, activando el encantamiento piedra viviente de la armadura del inframundo. A medida que el onix se derretía y se agrietaba, causándole un dolor insoportable, el manto comenzó a repararse. Antes de que nada pudiera penetrar por completo la superficie del onix incandescente, el daño se reparó. Y por ahora, la armadura encantada podía curarse a sí misma más rápido de lo que se destruía. Quizás en gran parte gracias a que estaba potenciada por sus dos sombras. Pero Sumi se encontró con otro problema. Cada vez era más difícil respirar y no porque el aire fuera abrasador y caliente, sino porque no había suficiente. El fuego se alimenta de oxígeno, después de todo. Por suerte, Sumi ya conocía la privación de ella. Es más, gracias al tejido de sangre, podía sobrevivir sin respirar mucho más tiempo que la mayoría de los despertados, y sospechaba que tendría que pasar por eso muy pronto. Ya había desistido de intentar alcanzar la grieta. En cambio, la trayectoria diagonal de Sumi lo llevaba hacia un espacio entre la masa de estrellas. No era grande, y sin duda le causaría una agonía insoportable, pero era lo máximo que podía hacer. Sumi tuvo que tener en cuenta que su impulso hacia adelante se debilitaba cada vez más, lo que significaba que su trayectoria se volvería cada vez más vertical cuanto más cayera por el abismo abrasador. Era muy difícil saber si lo lograría o no. Entonces, encontrando tiempo suficiente para invocar nuevamente la visión cruel, levantó la espada plateada hacia su pecho junto a la lanza de preservación, lanzó una mirada rápida a su reflejo deformado y activó el encantamiento devorador de luz de la espada sombría. Al instante, la hoja del espejo comenzó a absorber la luz implacable de las estrellas falsas, volviéndose incandescente y al rojo vivo. Sumi, sin embargo, recuperó la vista. Incluso sintió un poco más de frío, aunque quizá fuera solo una ilusión. Rodeado por una extraña burbuja de oscuridad dejada por la luz devorada, Sumi se desplomó hacia las estrellas destrozadas. Ya casi. Ya casi llegó. Para entonces, las llamas divinas estaban tan cerca que parecía que podía tocarlas con la mano. Por mucho que Sumi lo intentara, no podía aspirar ni un poco de aire. El pequeño espacio estaba tan cerca, pero al final resultó que fue un poco demasiado lejos. Sumi llegó al borde del pequeño hueco. Solo tuvo que pasar volando junto a un último grupo de conflagraciones. Sin embargo, su caída lo llevó directamente al abrazo del fuego. Sumi habría gritado si hubiera tenido aire en los pulmones. Moviéndose a una velocidad terrible, atravesó uno de los orbes hirvientes y emergió por el otro lado, envuelto en llamas blancas. Un dolor terrible lo envolvió por completo. Podía sentir las barreras que había erigido romperse bajo las llamas de la condenación, tanto en alma como en cuerpo. Pero no era un dolor físico, era el mismo tipo de dolor que había experimentado al usar el juramento roto, solo que magnificado 100 veces. Sombras, mis sombras. Sus sombras envolvían el manto del inframundo, por lo que habían sido gravemente dañadas por el fuego divino. La propia armadura se había incendiado y se desintegraba rápidamente. El fuego también se extendía, amenazando con envolverlo por completo. Medio ciego de dolor, Sumi hizo lo único que podía salvarlo. Se quitó la armadura de ónice. El manto del inframundo se desvaneció en innumerables chispas de oscuridad, que luego desaparecieron, extinguiendo el fuego.
Desnudo y herido, Sunmi cayó en la oscuridad y vio cómo la visión cruel se agrietaba, y la plata de su hoja se deslustraba. Instintivamente, activó el encantamiento espejo oscuro y desestimó también ese recuerdo. Finalmente, envolvió las sombras heridas a su alrededor e hizo circular la poca esencia de sombra que le quedaba por todo su cuerpo, gastándola toda para hacerse más resistente, y entonces, sintió un viento fresco tocar su piel ampollada. Sunmi luchó contra el terrible dolor y abrió los ojos. Detrás de él, había una pared de resplandor despiadado. Pero frente a él no había nada más que oscuridad. ¿Qué? ¿Cómo y? Debería haber múltiples capas de estrellas, lo que significaba que tendría que sobrevivir a las mismas condiciones repetidamente, lo cual no pudo. Era un hecho simple. Entonces y parecía que, de alguna manera, Sunmi había logrado, y hizo una pausa, giró la cabeza y abrió mucho los ojos. Y había llegado a la grieta y sin tener idea de cómo había llegado a ella. Me duele todo. Mierda, qué injusto. Sunmi voló más adentro de la grieta, creando más distancia entre él y las conflagraciones de la llama divina. Claro, estaban demasiado cerca para que se sintiera cómodo. Pero al menos podía respirar de nuevo y no se estaba cocinando vivo. Bueno, al menos no muy rápido. Antes de ser gravemente herido por la llama divina, Sunmi esperaba que, de alguna manera, milagrosamente, se volviera inmune a ella. Después de todo, técnicamente era la sombra de un descendiente del dios Sol. ¿Por qué no iba a ser inmune a la manifestación del dominio de su amo? Bueno, el dominio del ancestro indirecto de su amo, para ser precisos. Además, no era una sombra cualquiera, sino una divina, dejada por el mismísimo dios de las sombras. La luz y las sombras eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Al final, a la llama divina no le importó. Quizás tuvo que ver con el humano de rango sagrado que se involucró, después de todo, no tenía nada que ver con el dios Sol. Y tuvo mucha suerte, considerando que la grieta debería haber estado demasiado lejos para que él la alcanzara. De hecho, cómo llegó allí seguía siendo un misterio para él. Aruk. En ese momento, Sunmi caía por la grieta. Había llegado al centro y se lanzó en picado, con la esperanza de mantenerse lo más alejado posible de las estrellas circundantes. Era como si un túnel de oscuridad vacía atravesara el corazón mismo del campo de llamas, y él lo siguiera. Abajo, 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 y era difícil siquiera concebir un mundo en el que él no estuviera cayéndose constantemente. Ahora que no tenía el manto del inframundo para protegerlo del fuego, Sunmi sufría mucho. Con grieta o sin ella, el aire seguía impregnado de un calor insoportable. Su piel estaba roja, con zonas ampolladas. Parte de ella estaba gravemente quemada por su desafortunado choque con la llama divina y por no haber disipado el ardiente manto del inframundo con la suficiente rapidez. Sin embargo, no ponía en peligro su vida. Y todavía. Vamos. Fin, maldita sea. Pero el campo de llamas no mostraba señales de terminar jamás. Hasta que lo hizo. Después de un tiempo, cuando Sunmi estaba a punto de perder el conocimiento por el calor constante, notó que la dispersión de las estrellas inmolantes a su alrededor se volvió un poco más delgada. Y luego, aún más. Y entonces, de repente y sin previo aviso, cayó del campo de llama divina y se encontró rodeado por nada más que nada bendito una vez más. El infierno radiante se cernía sobre él, alejándose cada segundo. Parecía como si el cielo estuviera en llamas. Y debajo de él, Sunmi miró hacia abajo y tembló. ¿Qué? ¿Cómo? Sus ojos se abrieron en estado de shock. Secretos del vacío. Allá afuera, en la oscuridad vacía del vacío y algo aún más oscuro se alzaba, oculto a la luz radiante del océano de llamas de arriba. Sunmi miró la lejana silueta negra y se estremeció. ¿Qué demonios? ¿Qué hace aquí? Muy por debajo de él, una pequeña isla tallada en piedra oscura flotaba en el infinito vacío, rodeada de losas flotantes de obsidiana fragmentada. Una alta y magnífica pagoda se alzaba en su centro, construida de un material impecablemente negro que no era ni madera ni piedra. Sus paredes sin brillo parecían devorar cualquier luz que las tocara, era la réplica perfecta de la torre de marfil, pero a la vez su opuesto. Las dos pagodas eran tan parecidas que, por un instante, Sunmi incluso creyó haber llegado a lo alto del cielo. Pero no. La isla donde se alzaba la torre de obsidiana era diferente. Era más grande que la que todos los despertados de las islas encadenadas solían observar en el cielo, y no tenía cadenas rotas colgando de sus laderas de piedra. En su desolada superficie se veían restos de misteriosas estructuras, convertidas en ruinas por el paso del tiempo. Varios pilares de obsidiana sobresalían horizontalmente de sus bordes, extendiéndose hacia el vacío como extraños muelles. Desde lo alto, Sunmi no podía ver gran parte de la isla en detalle. Pero se acercaba rápidamente, tonterías. Demasiado rápido. No debería haber aumentado tanto su peso con el manto del inframundo. Sunmi dudó un momento, luego reprimió el deseo de invocar de inmediato el ala oscura. Las llamas divinas aún estaban demasiado cerca, y su calor podría dañar la frágil memoria. Tenía que esperar un poco, aún había tiempo. Incluso aunque se agotara muy pronto. El sol seguía cayendo, esperando. Con cada minuto, el calor de las estrellas inmolantes se disipaba un poco. Y con cada minuto, la isla oscura se acercaba cada vez más. Finalmente, sabiendo que no había más tiempo que perder, Sunmi invocó al ala oscura y le ordenó que convirtiera su caída en un planeo. La capa de libélula se convirtió en un borrón a sus espaldas, pero también comenzó a producir finas volutas de humo, amenazando con incendiarse en cualquier momento. Sí, que me jodan, Con el apoyo del encantamiento del ala oscura, el descenso de Sunmi comenzó a disminuir poco a poco. Sin embargo, su velocidad era demasiado grande como para ser anulada en un instante.
Caía rápidamente, pero sería lo suficientemente rápido como para evitar que se estrellara contra la superficie de la misteriosa isla. ¿Y la capa transparente duraría lo suficiente? Summi maldijo y tembló mientras observaba acercarse la torre de obsidiana. Al final, aterrizó con la velocidad suficiente para destrozarse todos los huesos de las piernas por el impacto contra el suelo. Sin embargo, en el último instante, Summi se convirtió en una sombra y se sumergió en la profunda oscuridad que envolvía a la isla. Abrazado por las sombras, se sumergió en ellas y finalmente permitió que su mente se relajara. Estoy a salvo, estoy a salvo. Y finalmente estaba a salvo. Por unos segundos al menos. Summi estaba en un mundo de dolor. Su esencia de sombra también se estaba agotando. Además, no tenía idea del terrible peligro que lo esperaba en la misteriosa isla que permaneció oculta en lo más profundo del cielo durante miles de años, ni de los secretos mortales que lo esperaban dentro de la torre de obsidiana. Pero por ahora, no le importaba. Solo le importaba que ya no se caía. Casi quiero besar el suelo. Casi. Flotando en el oscuro abrazo de las sombras, Summi no se cansaba de pensar que, por primera vez en casi un mes, estaba inmóvil. Por fin tenía tierra firme bajo sus pies. Metafóricamente hablando, claro. En cualquier caso, fue una sensación muy hermosa. Summi se permitió relajarse y descansar un poco, escondido de forma segura en las profundas y oscuras sombras. Después de un rato, suspiró y se obligó a volver su atención al mundo exterior. Acercándose a la superficie de la profunda oscuridad que lo envolvía, Summi echó un vistazo al exterior con cautela. Curiosamente, lo que encontró fue un silencio absoluto y total. No había criaturas de pesadilla en la isla, ni horrores abisales, ni seres aterradores que lo devoraran por completo. Ni un solo titán impío dormitaba cerca, listo para despertar a la menor perturbación. La isla parecía vacía. Lo cual fue muy afortunado, teniendo en cuenta que Summi tenía muy poca esencia de sombras y pronto tendría que asumir su forma física. Dudó unos instantes y luego hizo un balance de su equipo y de sí mismo. Su alma estaba gravemente herida, pero no más allá de su capacidad de curarse a sí misma, con el tiempo. Su cuerpo no estaba del todo completo, pero sí en una forma espléndida, considerando todo lo sucedido. Incluso tenía todas sus extremidades intactas. Tanto el manto del inframundo como la visión cruel, así como el ala oscura, sufrieron graves daños. Por suerte, ninguna de estas memorias fue destruida por completo. Sin embargo, pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver a usarlas. Días, quizás incluso semanas. Por el lado positivo, la propia Santa se había recuperado de las heridas recibidas en la isla del naufragio hacía siglos. Summi podría haberla invocado en cualquier momento durante su viaje por el cielo inferior, pero no había ninguna razón real para hacerlo. Además, el cofre del tesoro no habría cabido para ambos, sobre todo considerando el peso de la estatua viviente. El encantamiento espejo oscuro de la visión cruel ahora también contaba con 2 aumentos elementales para que Summi pudiera elegir. Sus runas mostraban: carga actual, llama divina. Cargas latentes, alma. Llama divina, Eri. Bueno, si había un beneficio en ser quemado por esa maldita cosa, era que ahora podría causar un dolor similar a otros. Así que al final valió totalmente la pena, no hay duda al respecto. ¿Quién carajo querría ser mi enemigo? Y por último, Summi ahora estaba completamente seguro de que lo que había al otro lado del hilo dorado del destino era la torre de obsidiana. Su intuición, tranquila y silenciosa, le decía que había llegado a su destino y aunque aún no comprendía cómo había llegado a la grieta. En algún lugar dentro de él, aguardaba algo que estaba profundamente conectado con su destino. Al contemplar la magnífica silueta de la pagoda negra, Summi suspiró y abandonó la seguridad de las sombras, emergiendo de ellas para pisar la superficie de la isla que ningún otro ser humano había visitado en miles de años. Si alguna vez y torre de obsidiana, Summi permaneció desnudo sobre la superficie rocosa de la isla oscura. Hizo una mueca y observó su cuerpo, que era un mapa de quemaduras, algunas más graves que otras, luego invocó el sudario del titiritero. No queriendo que la suave tela tocara lo peor de sus heridas, la dejó como había estado durante las últimas etapas de su viaje a través del cielo inferior, con los elementos de cuero desaparecidos y la prenda superior desabrochada y atada alrededor de su cintura. Esta vez, su cuerpo estaba envuelto en sombras y parecía titilar en la oscuridad, al menos, desde su perspectiva. Las espirales de la serpiente del alma parecían brillar mientras la esencia fluía a través de ellas. Un momento después, Saint salió de detrás de él y avanzó, invocando el fragmento de medianoche mientras caminaba. Sabiendo lo gravemente dañada que estaba su alma, Summi decidió guardar el juramento roto bajo llave por un tiempo, para que la sombra ya no estuviera rodeada por el aura destructiva. Tampoco estaba en condiciones de luchar contra sí mismo, al menos no con mucha eficacia, y por eso el austero Tachi estaba en manos del demonio taciturno. En caso de urgencia, Summi usaría el fragmento de luz lunar o le ordenaría a la serpiente del alma que asumiera la forma de Odachi. Con un profundo suspiro, invocó el manantial infinito y bebió con avidez el agua fría. Luego, se inclinó y se echó un poco en la cabeza. Después de eso, por fin se sintió humano de nuevo. En definitiva, las cosas no estaban tan mal. Estaba vivo y de una pieza, sin pasar hambre ni sed. Aquí, en la isla oscura, el aire era agradablemente cálido. Estrellas brillantes brillaban en el vacío de las alturas, creando una hermosa vista. Justo frente a ellos, la elegante silueta de la torre de obsidiana se alzaba del suelo como una grieta negra en la realidad. Resultó ser mucho más grande de lo que Summi había pensado, pero la antigua pagoda era más o menos apta para haber sido construida para humanos. Bueno, tal vez para humanos extremadamente altos. ¿O, pequeños gigantes?
Mientras Sunmi observaba la torre de obsidiana, Saint ladeó la cabeza y también observó la pagoda negra. Sus ojos rubí reflejaban una extraña emoción. ¿Era reconocimiento? ¿Por qué su sombra reconocería una torre oculta en las profundidades del abismo debajo de las islas encadenadas? Extraño y... Sunmi frunció el ceño y despidió al manantial interminable. Permaneció inmóvil unos instantes y luego se dirigió lentamente hacia la alta pagoda. Saint lo siguió. Mientras caminaban por la isla, Sunmi tuvo tiempo de observar las diversas ruinas que quedaban en su superficie. Era difícil determinar qué habían sido, pero Sunmi tenía la sensación de que no estaban viendo restos de edificios. ¿Eran más bien estructuras? ¿Dispositivos? Su propósito era ahora imposible de determinar, pero fuera lo que fuera, dudaba que alguien pudiera haber vivido allí. Lo más cerca que pudo expresar con palabras su sentimiento fue que estas ruinas le recordaban a las entrañas de la fábrica subterránea donde trabajaba su madre cuando era pequeño. Aunque la fábrica era mucho más grande y estaba construida con aleación en lugar de bloques de obsidiana, por no mencionar que era mucho más avanzada, la sensación era la misma. ¿Cuál era el propósito de esta isla? ¿Quién vivía aquí? ¿Quién construyó esa extraña torre? Cuanto más se acercaba Sunmi a la torre de obsidiana, más le impresionaba su elegante belleza. Aunque la pagoda estaba oculta en las profundidades del cielo inferior, donde muy pocas criaturas la habrían visto, el constructor desconocido dedicó tiempo a asegurarse de que replicara a la perfección la magnificencia de su contraparte de marfil. Habría sido impresionante si no fuera tan amenazante. Rodeada de nada más que vacío y silencio, la torre de obsidiana parecía siniestra por el mero hecho de existir. No tengo miedo en absoluto, pero lo que sí pensaba era en una cosa en particular: ¿y qué torre era realmente la réplica y cuál era la original? ¿La hermosa pagoda blanca que se elevaba sobre las islas encadenadas, o la amenazante pagoda negra que se escondía en la oscuridad de abajo? Quizás lo iba a descubrir y pronto, Sunmi y Saint se acercaron a las altas puertas de la torre de obsidiana. Nada los atacó, y ningún sonido aterrador provenía del interior, anunciando que algo que habitaba tras las puertas negras estaba despertando hambriento. La pagoda estaba en silencio, al igual que el resto de la isla oscura. Lo extraño, sin embargo, era que Sunmi no percibía sombras al otro lado de la enorme puerta. No porque no las hubiera, sino porque las paredes de la torre parecían proteger el interior de su sentido de las sombras. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¡Qué injusto! Dudó, luego se acercó a la puerta negra, invocó el fragmento de luz lunar y arañó su superficie. Una capa de polvo negro cayó, revelando una superficie mucho más dura y negra debajo. Sunmi levantó una ceja. ¿Hollín? Toda la pagoda estaba cubierta por una gruesa capa de hollín. Se quedó inmóvil un momento, intentando comprender el significado de este hecho, luego simplemente se encogió de hombros y observó la antigua puerta. El problema al que se enfrentaba era que la puerta no tenía manija para abrirse. Tampoco tenía cerradura, timbre ni aldaba para anunciar su llegada. ¿Cómo carajo se supone que voy a abrirlo? Sin sentido de las sombras, no podía usar paso de las sombras para aparecer dentro. Así que, por el momento, Sunmi estaba atrapado. Sería muy gracioso viajar hasta aquí solo para descubrir que no puedo abrir ni una maldita puerta. ¿Verdad? Un poco avergonzado, miró a Saint y preguntó: ¿alguna idea? Realmente no esperaba una respuesta del demonio taciturno, pero para su sorpresa, la sombra lo miró fijamente por unos momentos y luego bajó su espada. Luego levantó una mano y señaló su ojo. Sunmi observó todo eso con total desconcierto, luego parpadeó un par de veces. ¿Ojo? ¿Qué quiere decir? Entonces se le ocurrió una idea. Volviéndose hacia la puerta, puso una mano sobre ella y luego desvió su mirada de manera similar a como lo hacía cuando miraba debajo de la superficie de los recuerdos para observar su tejido de hechizos. Y allí, bajo la superficie de obsidiana de la puerta de la torre, lo vio. Un tejido. Sin embargo, no era el tejido de hilos etéreos que estaba acostumbrado a ver. Era una versión mucho más tosca y primitiva, creada a partir de hilos de diamante muy físicos que se extendían bajo la superficie de la piedra, creando un patrón hermoso pero simple. Sunmi solo había visto este tipo de tejido una vez antes y al menos, lo hizo antes de perder sus recuerdos y dentro de la propia santa. El vaso del recuerdo registró que, cuando ella era solo un eco, él lo había notado oculto tras el patrón radiante del tejido de hechizos. Pensó que era lo que daba vida a los guerreros de piedra, en primer lugar. Que fue creado por el último hijo del desconocido en los cavernosos pasillos de su oscuro dominio y que podría haber sido el precursor del hechizo mismo, o tal vez una imitación del mismo. Entonces esta torre también fue construida por el señor del inframundo, el mismo ser que creó el manto del inframundo. Y Sunmi dudó por un momento, luego movió su mano a un nodo particularmente brillante del tejido de diamantes y envió una pequeña cantidad de esencia de sombra hacia él. Por un momento no pasó nada. Y entonces, las puertas de la torre de obsidiana se abrieron. Respiró. Visible solo para Sunmi, el tejido de diamantes bajo la superficie de la puerta se iluminó con una luz fantasmal. Casi de inmediato, una fina grieta vertical apareció en la antigua piedra. Entonces, las puertas se abrieron silenciosamente y una ráfaga de viento golpeó a Sunmi en la espalda. Dio unos pasos atrás, escondiéndose detrás de Saint, y miró con cautela por encima de su hombro hacia la entrada oscura. Nada se movía en la oscuridad. Por lo que podía ver, el interior de la torre de obsidiana parecía bastante mundano. En cuanto se abrió la puerta, su sentido de las sombras finalmente pudo penetrar la barrera invisible que rodeaba la elegante pagoda. Además, no detectó ningún peligro. Realmente parecía seguro. Esperó unos instantes, luego tosió y agitó una mano delante de su cara, tratando de quitarse el hollín que había volado por el aire.
Bueno, no hay de qué preocuparse. Vamos. Summi miró a Saint, se detuvo un segundo y agregó en tono educado. Oh, las damas primero. La demonio taciturna giró levemente la cabeza, lo miró con un ojo rubí y luego simplemente avanzó y cruzó el umbral de la antigua torre. Summi esperó unos instantes y la siguió. Agarrando firmemente el mango del fragmento de luz de luna, se sumergió en la oscuridad que reinaba detrás del alto marco de la entrada, dio una docena de pasos hacia adelante y se encontró en un amplio corredor que parecía rodear todo el primer nivel de la pagoda. El pasillo se extendía tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí y allá, Summi veía grandes puertas que conducían a habitaciones de diferentes tamaños, situadas en dirección al muro exterior de la torre, hasta las curvas del pasillo. Y justo frente a él había una intrincada puerta de madera decorada con hermosos grabados. Detrás de ella se encontraba el salón central de la torre. Summi dudó un momento, luego empujó la puerta de madera, que se abrió fácilmente y reveló una enorme cámara al otro lado. Ese olori. Sus ojos se abrieron de par en par. Tras la puerta había un gran salón con un techo muy alto. En cuanto se abrió, se encendieron faroles de cristal en sus paredes, llenando el interior de la torre de obsidiana con una luz azul fantasmal. Había varias cosas en el salón, todas las cuales exigían la atención de Summi. Había un puesto con herramientas e implementos de herrero, todos elaborados con maestría en obsidiana negra y plata. Una mesa de trabajo gravemente quemada con hermosos cristales de alma esparcidos sobre su superficie negra. Un muro de piedra con misteriosos planos tallados, cortes tan suaves y profundos que ni siquiera podía imaginar qué los había dejado, y mucho menos qué describían. Había extraños dispositivos forjados en plata y acero negro, algunos de los cuales le recordaban a instrumentos astronómicos, pero también cosas muy mundanas, como sillas, mesas e incluso algo que parecía una cama muy larga. Todo estaba perfectamente conservado e inmaculado, sin una mota de polvo en ninguna parte, más limpio incluso que su propia casa en el mundo real y a pesar de los miles de años que deben haber pasado desde la última vez que visitaron la torre de obsidiana. También todo se sentía un poco extraño. Los tamaños de todo eran casi aptos para ser usados por un humano, pero ligeramente diferentes. Las formas de los mangos de todas las herramientas eran ligeramente extrañas. La disposición de los muebles y el equipo en el espacio le producía una ligera sensación de inquietud, aunque no sabía por qué. Pero Summi se quedó pensando demasiado en esto. Su mirada no se detuvo en ninguno de estos objetos. Su atención se centró en un lugar específico. No muy lejos de él había una sencilla mesa de madera. Y sobre ella había todo tipo de comida deliciosa. Carne jugosa, pan recién horneado, uvas suculentas, frascos de vidrio con vino exquisito, hermosas teteras llenas de té humeante, todo eso lo esperaba, como si le hubieran servido solo unos segundos antes. A Summi se le hizo agua a la boca. ¿Cómo es posible? Debe ser una ilusión, ¿no? Cubierto de hollín, sudor y sangre, caminó hacia la mesa. Sus botas dejaron marcas negras en el suelo inmaculado del comedor. Al llegar a su destino, Summi extendió la mano, agarró un trozo de pan con la mano sucia y lo devoró con avidez, antes de lanzarle al vino una mirada de desdén. Dame agua en su lugar y Summi encontró un vaso convenientemente ubicado, lo bebió de un trago y se rió, haciendo volar migas de pan por el aire. El resto de las copas cayeron al suelo, arrojadas de la mesa por su movimiento descuidado. Había una amplia sonrisa en el rostro de Summi, pero también un par de ojos húmedos. Le temblaban los hombros, pero no se permitió llorar, ya había terminado con eso. Esto realmente da en el clavo, sabía que la comida podría estar llena de veneno, pero no le importó demasiado. Estaba demasiado hambriento, cansado y agotado. Le dolían demasiado el cuerpo y el alma. Estaba desesperado. Tras volver a llenar su copa y coger un trozo de carne perfectamente asada, se alejó de la mesa y echó otro vistazo al gran salón. No hay nadie aquí, ¿verdad, Santo? La sombra caminaba silenciosamente detrás de él, mirando atentamente a su alrededor y manteniendo el fragmento de medianoche listo. Pero no había nada contra lo cual usarlo. Summi deambuló un minuto más o menos y finalmente se detuvo cerca de una gran cama cubierta con lujosas pieles negras. Dejó caer la copa vacía al suelo y dudó un momento, y luego se metió en las pieles. ¿Y mi cama ahora? Summi despidió el sudario del titiritero y bajó su pesada cabeza sobre una almohada suave. Quería darle a Saint la orden de montar guardia, pero no era necesario. El demonio taciturno ya estaba haciendo exactamente eso, antes de que Summi pudiera pensar en otra cosa, el agotamiento de las últimas semanas se apoderó de su mente y, sin ofrecer casi ninguna resistencia, se deslizó fácilmente hacia el abrazo de la oscuridad. Lo primero que Summi terminó haciendo después de descubrir la torre de obsidiana y encontrar su camino dentro, fue caer en una cama y dormirse. Durmió bien. Destructor implacable. Summi durmió largo rato, mientras el cansancio abandonaba poco a poco su cuerpo maltrecho. Sin embargo, tras un rato, su conciencia se despertó de las capas más profundas del sueño, atraído de nuevo por el dolor y la sed. Con un suspiro, se giró hacia el otro lado e intentó volver a dormir. Sin embargo, tras unas horas más dando vueltas en la cama, Summi finalmente se despertó con el fuerte ruido de algo que se estrellaba contra el suelo. ¿Qué está haciendo Saint? Abrió los ojos de mala gana y se sentó. Al cambiar el peso de Summi, la cama bajo él se rompió de repente con un fuerte crujido. Rodó al suelo con un grito de sorpresa. De pie, Summi miró la cama rota y luego el salón de la torre de obsidiana, ahora sumido en la oscuridad. Una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. La habitación en la que había entrado antes había sufrido una transformación drástica mientras dormía. Las linternas mágicas estaban apagadas, y todo en el interior parecía ruinoso y decrépito, casi a punto de derrumbarse.
Las magníficas herramientas e implementos se habían oxidado y deformado, la mesa de trabajo se había derrumbado por su propio peso. Ese fue el sonido que despertó a Sunmi, la comida que había disfrutado el día anterior se había convertido en polvo. El salón había perdido su impecable estado, y ahora estaba lleno de oscuridad, escombros y suciedad. Fue como si hubieran pasado eones desde que se quedó dormido. Una sensación de frío apareció en su pecho. He dormido 1000 años. Al recordar los cuentos de hadas donde a menudo ocurrían cosas similares, Sunmi sintió una pizca de horror, pero luego pensó en ello durante unos momentos y se calmó. No, no lo había hecho, a juzgar por la cantidad de esencia de las sombras acumulada en sus núcleos, durmió unas 24 horas seguidas, lo cual era mucho, pero ni de lejos 1000 años. Saint, que vigilaba cerca, tampoco parecía haberlo protegido durante siglos. En cambio, era la propia pagoda la que había envejecido. Como si un sello invisible que la había mantenido intacta durante miles de años se hubiera roto, y el tiempo finalmente la alcanzara. Después de todo, el tiempo era el destructor más implacable. Sunmi suspiró aliviado y luego hizo una mueca. Maldita sea. Debería haber comido más ayer, mucho, mucho más. Toda esa deliciosa comida, desperdiciada. Sacudiendo la cabeza con desánimo, Sunmi miró a su alrededor y luego analizó su propio estado. Sus heridas ya estaban mucho mejor que el día anterior. Las quemaduras seguían siendo bastante dolorosas, pero dentro de su capacidad para soportarlas sin verse frenado en la batalla, demasiado. Un par de días más de descanso, y estaría casi completamente funcional de nuevo. Pero tenía mucha hambre. Pero eso tendría que esperar. Tras invocar el fragmento de luz de luna, Sunmi le dio a Saint una orden para seguir y fue a explorar la torre de obsidiana. Sunmi tardó aproximadamente una hora en explorar por completo el primer nivel de la antigua pagoda. Algunas puertas del pasillo exterior se habían derrumbado y convertido en polvo, mientras que otras seguían en pie y tuvo que usar un poco de esencia de las sombras para abrirlas. Tras las puertas había habitaciones de todo tipo. La mayoría estaban vacías, lo que sugería que el dueño de la torre se había mudado hacía mucho tiempo, llevándose consigo todos los objetos de valor, mientras que algunas contenían escombros y polvo. Sunmi dedicó mucho tiempo a intentar comprender qué habían sido todas estas cosas, pero el daño causado por el paso del tiempo era demasiado extenso como para siquiera conjeturarlo. ¡Qué lástima! Sintiéndose extrañamente decepcionado, Sunmi decidió que era hora de avanzar a otros niveles de la torre. Aún tenía que encontrar lo que lo había atraído hasta allí, así como, con suerte, algún medio para regresar a las islas encadenadas o al mundo real. La idea de quedar atrapado en esta isla para siempre no parecía muy atractiva. Especialmente ahora que no había comida por ningún lado, al no encontrar nada interesante en el primer nivel, Sunmi decidió explorar más. Desde fuera, parecía que la torre de obsidiana tenía 6 niveles, lo que sorprendió mucho a Sunmi. Esperaba que fueran 7. Sin embargo, tras encontrar 2 escaleras, una de subida y otra de bajada, se dio cuenta de que también había un nivel subterráneo, lo que explicaba esta pequeña discrepancia. Todo lo que tenía que ver con el hechizo y el reino de los sueños tenía una tendencia a estar ligado al número 7 y excepto los dioses, de los cuales solo había 6. Supongo que por eso se les llama dioses, ninguna ley puede atarlos. Ni siquiera una ley tan extraña y aleatoria como la de que todo viene en 7. Supuso que eso también aplicaba a los eones, pero, para empezar, no estaba seguro de que eran realmente. Su relación con el hechizo de pesadilla era bastante dudosa, siendo los casos más destacados los de despertados que son senderos o emanadores. Aún así, se había demostrado desde hacía tiempo que los despertados sin el hechizo podían existir, ya que las recreaciones conjuradas de despertados dentro de las pesadillas nunca usaban recuerdos, algo que se deducía que era creado por el hechizo. Así que fue un poco difícil descifrar qué implicaba el hechizo y que era simplemente una ley natural del reino de los sueños. Diablos. Incluso en el mundo viginio, Clara existe como una extraña anomalía. Sunmi miró hacia arriba, luego miró hacia abajo y decidió explorar primero el nivel subterráneo. Dejando que Saint siguiera adelante, entró por la escalera de caracol y descendió a las profundidades de la isla oscura. A diferencia del nivel del suelo, el sótano de la torre de obsidiana resultó ser una sala gigante. Y en ella Sunmi retrocedió. Por un instante, pareció como si cientos de cadáveres desmembrados se apilaran en el centro de la sala, formando una colina mórbida. Pero cuando Sunmi dio un paso atrás y levantó instintivamente el fragmento de luz lunar, se dio cuenta de que había cometido un error. Los cuerpos apilados en el centro de la cámara no eran de personas. Eran muñecos. Cientos de muñecas de porcelana rotas, cada una del tamaño de un humano, fueron abandonadas en el pasillo subterráneo. Sus frágiles cuerpos estaban destrozados y rotos, yacían allí como juguetes abandonados. A algunas les faltaban extremidades, a otras les quedaban enormes agujeros en el torso. Algunas se habían convertido hacía tiempo en montones de pequeños fragmentos, sin siquiera sus rostros. Pero aquellos rostros que permanecieron y Sunmi inclinó la cabeza y luego miró a Saint. Cada muñeca rota tenía la misma cara, o mejor dicho, todas sus caras parecían iguales y como si fueran copias imperfectas del mismo original. Tenían los mismos rasgos impecables e inhumanamente hermosos que tenía Saint, solo que la artesanía detrás de los rostros de las muñecas rotas parecía mucho menos refinada, como si el escultor aún no hubiera perfeccionado su habilidad al crearlas. Todos parecían hermanos menores de Saint. Si Sunmi alguna vez dudó de que la torre de obsidiana perteneciera a cierto demonio del inframundo, ahora ya no le quedaban dudas. El último hijo de lo desconocido claramente había pasado tiempo aquí. Probablemente él fue quien creó la pagoda negra, en primer lugar, con algún misterioso propósito que Sunmi ni siquiera podía imaginar.
Pero luego su atención se centró en otra cosa. El suelo del enorme salón estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que no debería haber sido alterada en unos cuantos miles de años. Y pero así había sido. Un conjunto de huellas de flotación conducían desde el final de las escaleras, donde se encontraba Sunmi, hasta la pila de muñecas rotas, la rodeaban y luego desaparecían misteriosamente. Sunmi lo miró fijamente durante unos instantes, sorprendido. Alguien había entrado en la torre de obsidiana antes que yo. Miedo primordial. Sunmi se quedó mirando las huellas un rato más y luego frunció el ceño. ¿Qué sentido tiene esto? La torre de obsidiana había sido sellada antes de que abriera sus puertas. Tras hacerlo, la magia que preservaba todo lo que contenía se disipó, lo que significaba que esas puertas no se habían abierto en miles de años. Para empezar, no fue fácil entrar en la pagoda. Sin mencionar que había que viajar a través del cielo inferior y encontrar la única grieta en el océano infinito de llamas divinas, también estaba el hecho de que la puerta debía abrirse vertiendo esencia en el tejido de hilos de diamante bajo su superficie. Sunmi solo podía ver el tejido y comprender su significado parcialmente porque sus ojos habían sido transformados por la gota de sangre de la tejedora. Supuso que había otros despertados con habilidades similares, pero debían ser muy pocos, y qué probabilidades había de que alguno encontrara el camino a la isla oscura más allá del mar de estrellas inmolante, oculta en las profundidades de este vacío infinito. ¿Y cómo entrarían en la pagoda sin romper su sello? ¿Quién se coló en la torre de obsidiana sin ser visto? ¿Y cuándo? Debió de haber sucedido mucho antes de hoy. Sunmi sabía con certeza que Saint no habría dejado que nadie entrara y saliera sin despertarlo. Sus sombras tampoco. Incluso cuando dormía, estaban conscientes y vigilantes. Entonces sí podría haber sucedido en cualquier momento durante los miles de años transcurridos desde que la torre fue abandonada por su legítimo propietario. Por ahora, no tenía respuesta. Un poco aprensiva, Sunmi se acercó al montón de muñecas rotas y las observó un rato. Saint también se acercó y las observó en silencio. Luego, pinchó una con la punta del fragmento de medianoche y se giró con indiferencia, como si hubiera perdido todo interés en los maniquíes de porcelana. Supongo que no le importan demasiado las versiones inferiores de ella. Saint parecía tener desdén hacia las cosas que parecían réplicas de su especie. Alejándose de las muñecas rotas, Sunmi miró a su alrededor y notó que las paredes de la cámara estaban revestidas de enormes recipientes de vidrio. Algunos estaban enteros y otros rotos, pero todos estaban vacíos. El vidrio era negro y opaco, cubierto por una gruesa capa de hollín y desde el interior. Extraño punto apóstrofo. Al no encontrar nada más de interés en el nivel subterráneo, regresó al lugar donde había comenzado y descansó un rato, bebiendo agua del manantial interminable y tratando de reprimir su hambre. Este lugar es tan espeluznante, pero genial. Así era, en efecto. La torre negra se alzaba al borde de un vacío infinito de oscuridad, vacía y abandonada, con todo en su interior creado de la nada por una mente inhumana. No era un lugar muy acogedor, al menos no para los humanos. Sunmi contempló las antiguas murallas que lo rodeaban y se preguntó sobre los secretos del pasado. Después de un rato, se levantó y se dirigió con cautela al segundo nivel de la gran pagoda. Y sin embargo, tan pronto como Sunmi puso un pie allí, sintió inmediatamente que algo estaba muy mal allí. La sensación de terror profundo, sutil y primordial que experimentó de repente no se parecía a nada que hubiera conocido antes y había muy pocas cosas similares. Pero aquí, ese sentimiento era aún más terrible, aún más invasivo. ¿Qué es esto? Al igual que el nivel subterráneo, este constaba de un solo gran salón. Los muros negros se alzaban en la oscuridad, creando una atmósfera magnífica y solemne. En el centro, tallado en el suelo de obsidiana, se alzaba un enorme brasero de plata. Y en él, Sunmi se estremeció y dio un paso atrás. Algo y crecía del brasero, extendiéndose como una especie de podredumbre repugnante. Había infectado la mismísima piedra de la antigua torre, transformándola en una repulsiva carne negra y palpitante. El brasero de plata también estaba infectado por el aterrador crecimiento, y su metal, de alguna manera, se había convertido en parte de él. Parecía que todo sería absorbido y transformado por la corrupción que se extendía mientras lo tocara el horrendo crecimiento y mundos enteros serían devorados por él, tal vez, si se le diera la oportunidad. La cosa que se extendía lentamente desde el antiguo brasero parecía y pura maldad. Sunmi se estremeció, le indicó a Saint que se alejara y desvió ligeramente la mirada. Miraba más allá de la carne negra que se extendía, hacia el origen de esta terrible infección. En el centro mismo del brasero, ennegrecido por las llamas que debieron de arder en su interior, yacía un brazo humano cercenado. Bueno, al menos parecía el de un humano. El brazo era mucho más largo de lo debido, y la mano tenía 7 dedos que terminaban en garras afiladas. La podredumbre parecía extenderse desde una terrible herida en el antebrazo, a la carne carbonizada y demacrada, y luego a todo lo que la rodeaba. A pesar del repugnante estado del brazo cortado, el corte que lo separaba a la altura del hombro parecía limpio y perfectamente liso, como si hubiera sido hecho por una hoja firme e inquebrantable. Pero Sunmi se vio más afectado por algo más. Una profunda mueca apareció en su rostro cuando se dio cuenta y en su mente, el vil brazo irradiaba un resplandor dorado, cegador, brillante, abrumador y hermoso. Estaba inundado de la luz de la divinidad. Un pensamiento aterrador apareció en la cabeza de Sunmi. Puede ser. Frente a él, afectado por la terrible podredumbre, estaba un brazo cortado de una deidad. También fue la razón por la que el destino lo había traído a este rincón perdido y olvidado del abismo. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.